Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy el personaje de la semana en Caracol Radio es León Valencia. León, ¿cómo está? Bienvenido a Caracol. Muchas gracias por la invitación, Alfonso. Muy bien. A usted, León, a León ustedes lo saben, muchas veces lo hemos tenido y lo tendremos como invitado porque tiene una amplísima experiencia en terrenos políticos y en terrenos de análisis sobre todo el conflicto armado, de materia de seguridad. Muchas veces lo hemos escuchado en esa tarea en Caracol Radio, pero también León es novelista. Ya nos había mostrado La sombra del presidente, nos había mostrado Con el pucho de la vida, y ahora León viene con La vida infausta del negro Apolinar. Cuéntenos de este nuevo libro, de esta tercera novela, León. ¿Qué hay acá en este libro? ¿Por qué la escribió? Pues esta es la historia de un negro, y a través de ese negro contar un poco lo que es esa historia tan negada de las negritudes en Colombia. Y es una historia de un negro, de un puerto, un mecánico de tractores, con una vida con muchos fracasos, por eso se llama infausta esa vida, pero también con una dignidad muy grande, y es el reflejo de eso, y es una historia de la amistad y del amor, y ahí está un poco también detrás un tramo importante de la historia colombiana. Pues es un personaje absoluta de ficción, pero es un personaje que reúne a muchos negros en su intimidad. Eso es. Y la escribí en pandemia. Yo he sido, como dices, analista político, he escrito muchos libros de política en Colombia. Y quería escribir sobre los negros y no encontraba cómo. No soy antropólogo, no soy sociólogo, no encontraba una manera académica ni desde el ensayo de encontrar, digamos, esa alma del negro a través de esas disciplinas. Y en pandemia encontré la idea de que sería a través de la ficción, que podría ir más allá y penetrar, digamos, en ese mundo del negro en Colombia. Sobre eso hay dos cosas que quiero preguntarle que me da curiosidad, León. La primera es, ¿por qué cree que es necesario escribir sobre la cultura negra en Colombia? ¿Por qué decidió hacerlo? Porque si lo estaba pensando desde antes por otras vías, la sociología, la antropología, la política, ¿por qué tanto quería contar una historia de los negros? Porque están muy metidos en el corazón de Colombia, pero son muy negados, tanto, sobre todo los negros del Pacífico, y el Pacífico ha sido muy olvidado y ha sido, pues, prácticamente no reconocido dentro de la vida colombiana. Porque uno, cuando hablaba de costeños, siempre pensaba en el Caribe. En el Caribe, Sí. Nunca pensaba... Que es una cosa que yo he dicho otras veces, León, que hace parte, creo, de la desgracia nacional, es que cuando decimos costa en Colombia siempre pensamos en el Caribe. Y eso muestra cómo tenemos olvidada la costa pacífica, que es más extensa que la del Caribe, además. Más extensa y que tiene un impacto muy grande en la vida colombiana. Entonces, porque es extraño, digamos, los negros, y África llegó por el Caribe a Colombia, pero luego se fue, digamos, a través del Océano Atlántico, llegó al Atrato, y por el Atrato y el San Juan bajó al Chocó y al Valle y al Cauca, y se asentó allá con mayor fuerza. Y hoy, pues, la ciudad negra, la gran ciudad negra de Colombia es Cali, y está Chocó, y esta gente tiene una riqueza enorme. Yo, pues, soy muy admirador de los negros. Me encontré desde la adolescencia y juventud con los negros, porque como yo soy paisa, antioqueño, de montañas, entonces los pueblos que yo viví, nací en Andes, viví en otro pueblo cercano al suroeste, en Pueblo Rico, no había ningún negro. El único negro en Pueblo Rico, yo viví mi adolescencia allá, fue un médico que llegó allá del servicio de salud del departamento, y era y jugaba, se conocía más por jugador de fútbol,
y lo queríamos mucho, lo admiramos, pero era como una cosa rara, extraña. Luego cuando pues salgo de esos pueblos encuentro los negros y encuentro los tambores, que nosotros veíamos eran guitarras, tiples, una música de montaña, y encuentro los negros y el mar Caribe primero y luego el Pacífico. Y entonces yo tenía una admiración, una pasión por la raza negra, por la forma como han marcado a Colombia en la comida, la ritualidad, porque aquí una de las negaciones más fuertes que hay es que nunca se habló de santería. En Colombia no existe la palabra santería, y todos los ritos negros son santeros, son esa fusión entre ritos africanos y la Iglesia Católica. Pero aquí era prohibido a los negros mencionar la palabra santería. Entonces ellos hacían sus ritos y se entendían más por señas frente a los blancos. Y hay muchas historias. Hay también gente blancos que se dedicaron a rescatar esa cultura y los negros. Entonces, por ejemplo, en Buenaventura hay un obispo, Monseñor Valencia Cano, que murió en un accidente, que fue el obispo de los negros. Y ya, pues, tiene unos recuerdos enormes sobre él. Todo eso es la motivación. Después también es que yo conocí unos señores, unos amigos negros que tenían una cosa tan fuerte. En Medellín estaba Juan Guillermo Rúa, que era un dramaturgo y actor de teatro, y presentaba en las calles, en los colegios, obras de teatro. Y andaba con un cuatro y recogía mucho, su dramaturgia era negra y popular, del lenguaje popular, y él en sí mismo ya es una novela, porque él dentro de las obras de teatro que montó una que era un personaje ciego, y él lo interpreta. Y en mitad de la obra, en la primera vez que hacía esa obra, queda él ciego en la mitad de la obra. Quedó realmente ciego. Él. Y yo lo llevamos a una clínica y le diagnosticaron un cáncer en cerebro. Vivió 7 años, ya ciego, y presentando sus obras en Medellín. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se inventa un personaje ciego presentando la primera vez su obra, queda ciego? Eso es en sí mismo un relato novelesco. ¿Qué es lo que decía García Márquez del realismo mágico? Que el realismo mágico no era sino contar lo que pasaba por acá en estas tierras. Allá llegó Jorge Artel, que es quizás pues, el más grande poeta negro de Colombia. Sí. También a Medellín llegó, después de haber hecho un gran periplo por el Caribe, y tenía de novia a Estercita Forero, que es barranquillera. La barranquillera, que era una. Y ahí rompieron en Medellín y quedó él allí. Los amigos, porque era como, es también una ironía en Colombia, porque son grandes personajes de la cultura que también tienen muy poco, oportunidades para vivir dignamente. Él lo era, porque era un bohemio también, era un viejo muy querido, pero los amigos le consiguieron que fuera inspector de policía de Santa Elena, y uno iba a ese gran poeta a verlo resolviendo que las gallinas que se le robaron a fulano, que se entró una vaca a otra parte, que un borracho le pegó a otro, resolviendo esos líos de la vida cotidiana que le tocan de resolver a un inspector de policía. Esos negros marcaron mucho mi vida, y luego pues logré la manera de rendirles un homenaje con esta novela, que es una novela realmente que recoge toda esa música, todo ese sentir de los negros, toda esa manera de ser de los negros, y está contada con una estructura que es más una conversación entre negros. Y a propósito de eso, hemos dicho, acaba de usted hacerlo, hemos dicho un montón de veces en esta conversación negro. Está el negro escrito en el título de su libro, no está escrito afro. Está un poco mal visto ahora decir negro a un negro. ¿Usted cómo se plantea eso
en esa relación con esa cultura y al escoger su título? En Colombia hay mucho eufemismo. Todo esto de afro es digamos, una deformación académica de la raza. Son negros. Y cada día ellos mismos se identifican como tales, porque esto de afrodescendientes, todo eso son palabras recientes de los acercamientos académicos a la diáspora africana en el mundo, pero es una raza, y además es la más caracterizada y la que más se ha extendido por el mundo, que menos, digamos, llegó a América Latina, llegó a Estados Unidos, hace una parte muy importante de Estados Unidos, de Europa, por supuesto, de América Latina. Es, digamos, la más fuerte, digamos, de más impacto en el mundo. Pues además, si no se reevalúan las teorías, digamos, del origen de la raza humana o de los humanos, del Homo sapiens, venimos de allá, de África. Entonces, pues yo decidí conscientemente no utilizar ninguna palabra académica para referirme a los negros. Y decía usted hace un rato que es un homenaje, pues ha contado todo de por qué llegó hasta allá, y también pensando en estos mitos que nos creamos y en estos tabúes que nos creamos, también a veces pareciera mal que un blanco estuviera hablando de la cultura negra, un poco irrespetuoso. ¿Tampoco se planteó eso? Pues lo que pasa es que el personaje, digamos, hay dos personajes, un narrador y un negro, y hay una conversación entre ellos. Hay algunas, no muchas todavía, pero hay algunas reseñas del libro, y hay uno que hace un acercamiento a lo que es Robinson Crusoe, que es una novela de vieja data, que es la relación entre un blanco y un negro viernes. Sí. Y entonces empieza a hablar de esta relación que tiene el personaje Apolinar con Valencia, que es el interlocutor. Y entonces dice, la otra era una relación de subordinación aún y de distancia entre el negro y el blanco. Esta es una relación de iguales, y además de iguales en el cual el personaje más fuerte es Apolinar. Y las mujeres, sobre todo las mujeres negras, tienen un papel enorme en esa novela. Son las que tienen la iniciativa en el amor, pero también las que tienen como, las que un poco orientan la vida de comunidades o de espacios públicos allí en esa novela, porque esa novela también tiene muchos, digamos, aventuras y luchas de los negros, una huelga negra, una huelga de trabajadores de la caña, que en un ingenio azucarero, y ahí hay una heroína, unas mujeres heroínas que hacen la sustancia, digamos, de esa huelga y de esa lucha de los negros, de manera que es eso, digamos, yo aspiro, pues, eso lo dirán los lectores, porque en esto, pues, uno se propone cosas, a veces pocas, porque las novelas tienen la ficción tiene esa cosa que uno en un ensayo académico o en un ensayo divulgativo o en un libro académico, pues tiene más control sobre la materia y sobre el libro y sobre los pasos por cuales se va a escribir el libro. Esto, digamos que es una aventura en la cual los personajes adquieren una vida propia, y ahí llega un momento en que el interlocutor, el negro, le dice al interlocutor de él, bueno, pero cuente su historia. Yo estoy contando mi historia, usted que es mi amigo, pero cuente parte de su historia, y empieza, y esa vuelta, digamos, del personaje Apolinar hace un cambio en la mitad de la novela. Y usted decía también hace un rato, León, que esta novela es también
o tiene también una parte de la historia de Colombia, ya que se llama La vida infausta y que es la historia de Colombia. Supongo que esa historia es una historia de violencia, que es la única historia que hemos escrito en este país. Y usted ha sido parte de la historia de la violencia, ha entendido, ha estudiado la violencia colombiana. ¿Está también acá ese conocimiento suyo? Sí, sí, digamos, ahí hay un epígrafe de Orhan Pamuk que cuando recibe el Premio Nobel de Literatura, Pamuk recuerda a su padre, a unas valijas donde había unos papeles. Y en que nos escribía desde otro mundo, Pamuk, por si acaso, desde Turquía, desde el Oriente Medio. Y él dice que la ficción es el arte de hablar de la vida de uno como si fuera la de los otros y de la vida de los otros como si fuera la de uno. Y eso marca mucho la novela, porque también ahí está un poco, es lo más autobiográfico que he escrito, y es también un poco esa vida que viví con todos sus avatares, porque, bueno, yo tengo una vida un poco trágica también, porque me dediqué un poco en mi juventud a ayudar a desarrollar un conflicto que luego, pues, le ha hecho mucho daño a Colombia, sin duda. Y luego, toda mi vida adulta, más adulta y mis años, digamos, ya de madurez, los he dedicado a llegar a que ese conflicto acabe. Sí, claro. Entonces es como, pues, es un poco la vuelta de tuerca también que tuvo en su novela. Sí, la vuelta de tuerca. Es como, bueno, víctima del propio invento, digamos, dedicar su vida a hacer que las cosas cambien hacia la paz cuando ayuda a armar un conflicto. Y eso me lleva a recordarle en otra conversación que tuvimos hace unos días, y usted nos contaba que usted acaba de cumplir 70 años, usted nació en 1955 en Andes, ya nos contó de su vida en Andes, y que un poco al llegar a esa edad se ha replanteado cosas y está buscando otra manera de vivir. El poco está más cerca de la literatura que de la política, quizás. Sin duda. Hay una cosa muy bonita, y es que además es una frase de Jorge Luis Borges en un ensayo sobre Kafka, que él dice: el presente puede modificar el pasado, para decir que cuando llegó Kafka todos empezamos a leer distinta lo de atrás, de la literatura que venía antes de Kafka. Y yo, pues, enfrentado a este presente, ya a la edad ya de viejo, ya me asomé a la vejez, y estoy en ella, viendo el país y viendo este presente en que vivo, empiezo a pensar distinto sobre el pasado, y empiezo a revaluar todo el pasado y a mirar el pasado con unos ojos muy, muy diferentes, y atreverse, digamos, también a criticar ese pasado y a modificarlo narrativamente. Yo tengo una mirada optimista siempre, que me viene de mi condición de paisa. Los paisas son supremamente optimistas, a veces, digamos, insoportablemente optimistas, porque creen que todo lo pueden hacer, y eso, pues, ha sido causa de muchos bienes y de muchos males para el país. Y yo, pues, soy muy optimista, y fíjate, en esta vejez lo soy más respecto al futuro de Colombia. No tengo una visión trágica de lo que puede ocurrir, y cada día me convenzo más que va a haber un mundo muy distinto en Colombia en los próximos años. Veo que estamos en una transición en todos los sentidos, que empezamos a apreciar más, empezamos a querernos un poco más en medio y a cultivar cosas que antes no lo hacíamos, porque tenemos muy poca pasión por los referentes culturales, y empezamos a apreciar un poco ya más a grandes personajes. Nosotros nos representaban hasta hace un poco, Pablo Escobar era como una representación mundial. Creo que nos salvó de eso García Márquez, que es en este momento, creo que un referente ya no solo nacional, sino mundial. Botero,
tenemos algunos ídolos que empezamos a apreciarlos como pues en la farándula, y creo que empezamos a acercarnos más a eso, y pienso que hoy, digamos, hay que trabajar muy duro para que se construya, digamos, un país con unos referentes distintos, que no sea el narcotráfico. Ahora nosotros nos metimos en una aventura desde mi fundación a hacer... que es la Fundación Pares, Paz y Reconciliación. Y vamos, que está dedicada mucho al conflicto, pero vea cómo ahora estamos dedicados también a armar la Misión Aracataca y el Festival Macondo, que tiene como un propósito de llegar al año 2027, 100 años de García Márquez, y tratar de que vayan los premios Nobel de literatura, que vaya escritores a un homenaje, y que podamos transformar a Aracataca en un referente cultural y turístico. Creo que hay muchas cosas que se están haciendo y digamos que muestran un país que va transitando hacia reconstruirse en una identidad distinta a la que ha tenido siempre. Pues León, ojalá, porque este país se lo merece, que su visión optimista sea realidad, ojalá muy pronto. Muchas gracias por acompañarnos hoy acá en este espacio en Caracol Radio, y a todos los invitamos a leer La vida infausta del Negro Apolinar. Gracias, León. Editorial Planeta. Sí, que se puede encontrar en librerías. En todas las librerías. Gracias por su tiempo, León. Muchas gracias, Alfonso.